Buenas noches, bona nit y bienvenidos a la entrevista. Estamos viviendo unas jornadas de muchísimo calor con alertas amarillas prácticamente diarias en la provincia por temperaturas máximas. Un calor que nos afecta a las personas pero también a nuestros perros. Por ello, hoy nos acompaña José Antonio Olmo, veterinario clínico con amplia experiencia en el cuidado de mascotas. Si ustedes tienen mascota, les recomiendo estar muy atentos, pues vamos a hablar sobre todo lo que necesitamos saber sobre el golpe de calor en perros, cómo identificarlo, qué medidas tomar y, lo más importante, cómo prevenirlo. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Miguel Ángel. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias y bueno, primero explíquenos qué es un golpe de calor en perros. Bueno, el golpe de calor, tanto en perros, en gatos como en personas, no es un aumento de la temperatura por encima de la normalidad, a consecuencia de tanto factores ambientales como factores del propio individuo, que conlleva que haya un incremento de la temperatura por encima de lo que sería la capacidad normal de poder disipar el calor, lo cual conlleva que varios órganos o pueda ocurrir un fallo multiorgánico que en algunos casos incluso pueda llegar a producir la muerte del paciente. Y bueno, cuéntenos también qué factores contribuyen a que haya algunos perros que sean más susceptibles que otros a padecer estos golpes de calor. Pues tanto la edad, ¿vale? Como diferentes tipos de patologías. Sabemos que pacientes que tengan patologías cardiorrespiratorias, pacientes que tengan también patologías renales, algo que tenemos en nuestra cabeza y que sabemos de manera general que razas específicas, como vemos en la imagen de razas braquicefálicas, como los bulldog francés, bulldog inglés, carlinos, pequinés, todo lo que son esas razas que de manera habitual vemos jadear en exceso, pues en este caso hay que entender que como ellos no tienen la capacidad de sudar como la tenemos nosotros, la única forma que pueden disipar el calor es a través del jadeo, y si ya de por sí tienen alguna patología o morfológicamente tienen cambios que le impiden hacer un buen intercambio del calor, pues tendremos un fallo en ese mecanismo y la posibilidad de incrementar la temperatura corporal. ¿Y cuáles son esos síntomas que nuestros espectadores, dueños de perros, deben identificar para saber que está ocurriendo un golpe de calor? Lo más habitual suele ser, aunque no es exclusivamente del golpe de calor, pero empieza siendo un animal con un jadeo bastante intenso, que está nervioso, que no llega a tumbarse muchas veces, que está intranquilo y que incluso llega a tener cierta afección neurológica o estar ligeramente desorientado. Porque llega un momento que, como decíamos antes, el golpe de calor empieza a producir un deterioro de la función de otros órganos. Entonces, en ese momento en el que vemos que nuestro paciente está jadeando de una manera poco habitual a lo que lo suele hacer habitualmente por ejercicio o por cualquier otra situación de estrés o miedo, ¿vale? Pues en este caso tendremos que tener más precaución. Pues si vemos esos síntomas, si nuestro perro está padeciendo un golpe de calor o lo sospechamos, ¿cuáles son esos pasos que debemos tomar? Pues sobre todo el disminuir la temperatura de manera rápida, pero tampoco de manera muy inmediata, ¿vale? Porque a veces lo que conseguimos es provocar una hipotermia que no nos va a favorecer en estos casos porque puede incluso empeorar el cuadro clínico del paciente. Entonces, siempre humedecer a nuestro paciente en zonas, sobre todo donde hay menos pelo, en zonas axilares, abdomen, ingles, con agua tibia, porque acordaros que el golpe de calor, estamos hablando de temperaturas por encima de 40, 41 grados, ¿vale? Un agua tibia que puede tener una temperatura de 25 grados puede ser suficiente. No hace falta una temperatura muy baja porque a veces puede ser contraproducente a la hora de no poder eliminar o realizar ese intercambio de calor correctamente. Exponer a nuestra mascota también a una ventilación. Si vamos directos a la clínica veterinaria, pues que sea o bien con las ventanillas bajadas o por lo menos con aire acondicionado. Y siempre que sospechemos que puede estar ocurriendo un golpe de calor, siempre acudir al veterinario o por lo menos llamar para decir o preguntar qué tenemos que hacer y acudir directamente. En estos casos no suelen ser circunstancias en las que haya que esperar a tener una cita previa, ¿vale? Porque es una circunstancia que cuanto antes se ataje, ¿vale? Tendrá mejor resultado el tratamiento, aunque en algunas ocasiones puede ser letal, como decíamos antes. Ahora que tenemos las claves para detectar esos síntomas del golpe de calor y qué debemos hacer, también es importante prevenirlo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esos golpes de calor? Pues sobre todo
saber que si nuestra mascota puede tener pues, patologías crónicas, tenerlas bien controladas, tenerlas bien controladas, tener a nuestros pacientes en tratamiento de cualquier patología que sospechamos que puede ser o perdurar a lo largo del tiempo, evitar que nuestras mascotas estén expuestas a una temperatura excesiva, sobre todo también en nuestra zona con muchísima humedad, ¿vale? Aunque parece que a veces no nos lo parezca. Evitar la exposición a juegos en momentos de muchísima temperatura, sobre todo salir a pasear a primerísima hora de la mañana, a última hora de la noche, siempre con agua a mano, siempre con agua fresca a mano, para poder humedecer la lengua, para poder echarle incluso a nuestra mascota por encima durante el momento del paseo, de la misma manera que lo hacemos nosotros, en las muñecas o en la zona del cuello. Y también en pacientes que puedan ser propensos, por lo que decíamos antes, por la morfología o por el tipo de raza, intentar abordar alguna serie de cambios morfológicos que sabemos que pueden producir problemas respiratorios graves y en estos casos pues también esté relacionados con un proceso que facilite la presencia del golpe de calor. Continuando con estos métodos de prevención y sobre todo en días como los que está haciendo estas últimas semanas de muchísimo calor en que la provincia ha estado en alerta amarilla y naranja por temperaturas máximas, ¿es recomendable cambiar la rutina de nuestros perros? Sí, pero vamos, sin ninguna duda. Tenemos que evitar todo lo que son zonas en las que no haya prácticamente nada de sombra, zonas en las que haya muchísimo sol, muchísima temperatura, tiempos o momentos del día en los que esa temperatura sea excesiva. Sí podemos acudir a playas de perros también para que ellos tengan la capacidad también de regular la temperatura simplemente por ese intercambio con el agua. Cambiar la rutina de ejercicio, evitar ejercicios demasiado intensos. Ya digo, hay una serie de cambios que actúan sobre todo en la parte racional de qué haríamos nosotros en una situación en la que tenemos una temperatura tan extrema como la de los últimos días y la que probablemente esté por venir. Bueno, y para finalizar, le voy a pedir algunos últimos consejos para estos días de tanto calor. ¿Qué es lo que usted recomienda como veterinario? Pues sobre todo, aplicar la lógica. Esa es una de las partes fundamentales. Tener en cuenta que aunque creamos que nuestra mascota no es una raza predispuesta a sufrir un golpe de calor, lo puede sufrir cualquier paciente. Simplemente por un ejercicio extremo, la falta de hidratación, eso puede conllevar a un golpe de calor. Un paciente que lo vemos todos los años, por desgracia, en los informativos también, animales que se han dejado dentro del coche porque iba a ser un pequeño momento, cuando el coche actúa como una especie de horno y se acumula mucho, se acumula mucho la temperatura dentro del coche. Eh, Factores, sobre todo, que vayan a contribuir o que vayan a empeorar. Si nosotros lo sentimos en nuestro cuerpo, hay que tener en cuenta que ellos lo van a sentir también y en ocasiones, como decíamos antes, por patologías previas, ¿vale? Con mucha mayor intensidad. Entonces, hidratación, evitar exposición a momentos de la temperatura mayor. Entonces, también evitar exposición al sol directo, sobre todo zonas de sombra y zonas de una temperatura más baja, y acudir al veterinario a la más mínima sospecha de que puedan tener un golpe de calor. José Antonio Olmo ha compartido con nosotros esas claves para prevenir, para detectar e incluso para actuar ante un caso de golpe de calor en nuestros perros. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en Información Televisión. Nada, muchísimas gracias a vosotros como siempre, espero que pueda ser de ayuda.